Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante y lo vamos a desarrollar. El plan original de Dios. Ese plan en el cual desde el principio Dios crió y formó. Quiero desarrollarlo a través de las Sagradas Escrituras, para que el poder de Dios nos dé entendimiento de su palabra desde la creación. Por eso cuando nosotros desarrollamos el tema de la formación, en la cual lo podemos analizar y ver en en el capítulo 1, en el versículo 8 del libro de Apocalipsis. ¿Cómo podemos desarrollar el tema? Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el poderoso. En una formación, Él es el principio, Él es la formación. Desde el principio de la formación, porque Él es el Padre creador del cielo y la tierra. Entonces, cuando yo estudio y analizo lo que me dice las Sagradas Escrituras sobre el plan original de Dios, el plan original de Dios desde el principio, desde la creación. Entonces, cuando vemos y analizamos el plan original de Dios y estudio como primera base, como primera parte fundamental en la cual Dios me está diseñando la formación, en la cual cuando leo a 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 31. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si yo como y bebo, tengo que hacerlo todo para la gloria de Dios. Y este versículo aquí me lo reafirma para nosotros glorificar a Dios y tenerle temor a Dios. Ahora, basándonos en lo que nos dice las Sagradas Escrituras, y vamos a un concepto de profundidad en el comentario. Lo que se come y se bebe es de gran importancia en la relación con la salud. Es para la conservación de la salud. ¿Cuál es la formación? Ahora fíjese usted, ¿cómo podemos nosotros tener el amor verdadero en nuestro corazón? Fíjese usted lo importante que es desarrollar el día a día la formación espiritual. Por eso cuando leemos a 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, si coméis o bebéis todo, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, aquí quiero llegar en un punto muy importante, porque la parte en la cual cuando nos vamos a Génesis, en el capítulo 1, versículo 29, me dice lo siguiente. Y dijo Dios, he aquí que os es dado toda planta que da semilla, en que hay fruto, y será para comer. ¡Wow! Mira, aquí hay algo maravilloso. Entonces, cuando vemos el punto de la creación, en la formación en la cual Dios nos habla directamente de la formación, el plan original de Dios desde el principio. Ahora, cuando lo profundizo en Génesis, ahí analizamos y vemos lo que Dios hizo en la creación, en la formación. Y dijo Dios, he aquí que os es dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que se da semilla, o será para comer. ¿Será qué? Para comer. Para comer. Ese es el alimento especial
que Dios hizo especialmente desde la creación. En la creación. Por eso, en la creación, formalmente nosotros somos frugíferos en la creación. Somos frugíferos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza en la creación, nuestra naturaleza es prelazaria, es santificada, es santa, pura. Por eso somos frugíferos desde la creación. Por eso es muy importante desarrollar el tema cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura. Ahí entendemos por qué Dios nos hizo frugíferos en la creación. Porque nuestra naturaleza es prelazaria, es santa, santificada. Porque cuando nosotros en la formación, Dios nos hizo a nosotros frugíferos porque Él hizo especialmente el alimento para el ser humano desde la creación. Ahora es muy importante desarrollar el porqué a la medida en la formación. Por eso cuando leemos a Génesis en el capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Es la formación, porque nosotros somos semejantes a Dios, somos la imagen de Dios. Somos criaturas hechas a imagen de Dios, en la formación, en la creación. Por eso, en la creación y en la formación, nuestra naturaleza es frugífera. Frugífera. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza frugífera es prelazaria, santificada, santa, pura, porque no había el pecado en el mundo. Todo era santidad. Todo lo que había alrededor era puro, santo, y era la naturaleza prelazaria, pura, porque no había pecado en el mundo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar en la cual nosotros, cuando vamos y profundizamos la verdad de las Sagradas Escrituras? Por eso, cuando nosotros pasamos a la etapa de vegano, bueno, cuando nosotros pasamos a la etapa de vegano, porque dejamos de ser frugífero, pasamos a vegano. Pero eso tiene un conocimiento en el cual cuando pasamos a ser vegano, cuando nosotros pasamos a ser vegano es cuando entra el pecado al mundo. Y eso lo vemos en Génesis, en el capítulo 3, versículo 18. En ese momento, espinos y cardos te producirás y comerás planta del campo. Comerás planta del campo. En ese momento pasamos de frugífero, pasamos a vegano. Y de la naturaleza prelazaria, que era santa, pasamos a nuestra naturaleza poslazaria. Ya nuestra naturaleza cambia. ¿Por qué? Porque aquí ya adentra el pecado al mundo. Porque la paga del pecado es muerte. Ya adentra la muerte al mundo. Entonces nuestra naturaleza cambia rotundamente. Porque de la naturaleza preslazaria, que era una naturaleza santa y pura, pasamos a una naturaleza poslazaria. Pasamos a ser veganos. Pasamos a una naturaleza poslazaria. ¿Por qué? Porque ya nuestra naturaleza es pecaminosa cuando entra el pecado al mundo. Por eso es muy importante entender el por qué nosotros tenemos que desarrollar y entender lo que Dios nos habla en su santa palabra. Y fíjese usted, cuando nosotros empezamos a comer espinos y cardo, te producirás y comerás toda planta del campo. Recuerde de que a las rosas le salen espinas y a los árboles, a la mayor parte le salen espinas.
¿Por qué? Porque entra la condenación al mundo por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. Entonces, la naturaleza que teníamos en la creación, que era preslazaria, pasa a ser poslazaria debido al pecado. Entonces, en el principio Dios nos hizo frugíferos, pero debido al pecado pasamos a ser veganos, pasamos a ser poslazaria, porque es ya una naturaleza caída debido a la desobediencia del hombre, cuando desobedece el carácter de Dios, cuando desobedece los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora es importante desarrollar el por qué nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios, crecer en esa armonía, luchar en esa armonía. Fíjese usted cómo nosotros podemos, cuando leemos a Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 19. Fíjese usted lo que me dice aquí. Sino con la sangre de Cristo preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Debido a cuando el hombre comete pecado, ¿quién tenía que morir? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubo un sacrificio de 2 corderos, porque la paga del pecado es muerte. Adán y Eva tenían que morir por culpa de la desobediencia. Y por eso es que hoy en día tenemos nuestra naturaleza poslazaria debido al pecado, que esta es la naturaleza caída. Y quiero decirle, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Debido a la formación, debido a la pureza, Cristo Jesús muere por Adán y Eva cuando sacrifican a los 2 corderos. Adán sacrifica uno y Eva sacrifica otro. Y cubre su desnudez, su vergüenza, porque estaban desnudos ante la presencia de Dios, porque habían perdido la capa, el amor espiritual, que era la capa sagrada, blanca y pura, la habían perdido debido a la desobediencia, porque esa capa protectora que tenía la preslazaria, que era la santidad, la pureza. Pero en el momento que entra el pecado al mundo, su naturaleza se convierte en poslazaria, y esa es la que nosotros heredamos de nuestros primeros padres. Ahora, fíjese usted cómo nosotros podemos ver el amor puro. Cuando nosotros vemos y analizamos y vemos a Romanos en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Debido al pecado, alguien tenía que morir. ¿Quién murió? Por Adán y Eva murieron 2 inocentes corderos. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús permitieron que Adán y Eva siguieran viviendo, pero dentro de la muerte al mundo, dentro nuestra naturaleza poslazaria, que es la naturaleza pecaminosa, en la cual heredamos de nuestros primeros padres. Ahora, fíjese usted, cuando nosotros vemos y desarrollamos por qué el hombre hoy en día se ha dedicado a comer carne a diestra y siniestra, debido a que el hombre se contaminó, se alejó totalmente del plan original de Dios, se alejó totalmente de la formación espiritual en la cual Dios nos enseñó, porque cuando nosotros pasamos de la etapa de frugívoro a vegano, Dios no nos mandó a comer carne.
nos mandó a comer vegetales, verduras, pero sin embargo el hombre empezó a comer carne, a matar, a comer carne. Se alejó totalmente del plan original de Dios que Dios nos dio desde el principio, desde la formación. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el tema, el por qué nosotros nos alejamos del plan original de Dios, es porque estamos todavía rebeldes, alejados de la formación espiritual que Dios quiere que nosotros transformemos y cambiemos nuestros hábitos para alcanzar la gloria espiritual. Ahora, ¿cuándo Dios permitió que el hombre comiera carne? ¿Cuándo Dios permitió que el hombre comiera carne? Eso lo vemos en Génesis, en el capítulo 9, versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, lo he dado todo. Lo he dado todo. Y fíjese usted cuando leemos a Génesis en el capítulo 9, en el versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Y qué es lo que hace hoy en día la gente? Comen la sangre, hacen chorizo, hacen morcilla, y eso es lo que comen. Y Dios aquí lo está prohibiendo. En el momento Él permitió comer carnes puras y limpias, debido a que vino el diluvio y todo había quedado destruido. Y debido a la emergencia que se presentó en ese momento, Dios permitió que el hombre comiera carne, pero por un periodo corto, para que volviera a sembrar la tierra, para que ellos volvieran al plan original de Dios. Pero el hombre se olvidó del plan original de Dios, se alejó totalmente del plan original de Dios y se le hizo más fácil matar y comer, matar y comer, matar animales. Le agarraron gusto a la carne, se alejaron totalmente del plan original de Dios. Y por eso, cuando vemos el concepto en el cual Dios me dice aquí en su palabra, para que nosotros entendamos lo que es el amor. Fíjese usted, cuando leemos a Génesis en el capítulo 7, en el versículo 1, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Esta generación, a él lo vio justo. ¿Por qué lo vio justo? Porque Noé era vegano. Noé era vegano y Noé era obediente a la palabra de Dios. Y a él lo vio justo, obediente. Ahora fíjese usted, cuando leemos en el capítulo 7, versículo 2 de Génesis, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más los animales que no son limpios, una pareja y un macho. Una pareja y un macho. De animales limpios, 7 parejas. Y de animales que no son limpios, una pareja. Ahora, debido a la emergencia, Dios permitió que el hombre comiera carne, pero animales limpios, animales puros. Por eso, por la degradación del hombre, el hombre se adaptó a comer carne. Carne, bueno, parejo. Comen de todo tipo de carne. Cochino, ganado, culebra, caimanes, todo tipo de animal se lo comen. Y eso es la degradación del mundo, porque el mundo hoy en día
las grandes empresas transnacionales se han convertido en un gran negocio. Y fíjese usted lo que vemos hoy en día, cómo lo vemos y lo analizamos. Y por eso, debido a la degradación del hombre, Dios permite que el hombre coma animales limpios, cuando lo vemos en el libro de Levítico en el capítulo 11 y cuando lo vemos en Deuteronomio capítulo 14. Ahí Dios permite que el hombre siga comiendo carne, pero animales limpios, debido a la degradación del hombre, porque el hombre se adaptó a comer carne y Dios todavía le permite que el hombre coma carne de animales limpios, pero debido a la degradación del hombre, porque el hombre se alejó totalmente de la obediencia de la palabra de Dios, se alejó, no quiere oír el mensaje desde el principio, cuando Dios nos habla a nosotros, la naturaleza formada, y se alejó totalmente de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender lo que en verdad Dios nos habla a nosotros para que nosotros volvamos a tener esa santidad? Dios nos está haciendo un llamado. Dios cada día nos hace un llamado. Dios nos habla, nos dice a través de las Sagradas Escrituras. Él nos está haciendo un llamado. El día al día Él nos está haciendo un llamado. Pero lo que pasa es que nosotros no tenemos oído para oír la palabra de Dios. No tenemos tiempo. A veces tenemos tiempo, pero para otras cosas. Pero para oír la palabra, para estudiar la palabra de Dios, no tenemos tiempo. Precisamente Dios nos está haciendo un llamado. A usted, a mí, a cada uno de nosotros nos está haciendo un llamado. Él quiere que nosotros volvamos al plan original. Él quiere que nosotros volvamos a ese plan original. Pero Él nos está haciendo un llamado. Es un camino largo que tenemos que transitar para llegar a esa meta formada. Ahí está, aquí. Tenemos que buscarla para que nosotros lleguemos a ese plan original que Dios desde el principio hizo. Ahora, cuando nosotros vemos y analizamos el por qué, cuando una persona come carne, se acorta la vida de la persona. Ya la persona recuerde de que anteriormente una persona duraba hasta 180 años, 90 años, 200 años, 300 años. Ya hoy en día ese tipo se ha ido disminuyendo debido al consumo de carne. Ya la persona vive menos, porque si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si yo como cosas y bebo cosas que me dañan mi cuerpo, prácticamente me enfermo. No voy a durar ese tiempo de vida. Si el tiempo estipulado era para yo vivir 200 años, 300 años, resulta que ya no voy a vivir ese tiempo. ¿Por qué? Porque mi vida de placer, de gozar la vida y de beber caña, de fumar cigarro, de beber alimentos que me dañan mi cuerpo, prácticamente cada día mis años se van reduciendo, ¿verdad? Y entonces usted se puede analizar y ver el por qué la persona cada día se envejece más rápido, precisamente por el alimento que uno consuma, por la vida cotidiana que uno lleva en este mundo. Entonces uno tiene que ir cambiando ese hábito de vivir para formar y fortalecerse en la palabra de Dios. Porque cuando tú vives en la armonía y en el gozo de la palabra de Dios, tú tienes un alimento espiritual que te alimenta y te fortalece
y anda en esa formación. Ahora, cuando nosotros leemos a 1 Corintios en el capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios que mora en nosotros? Ahora, cuando leemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo como y bebo, ¿estoy qué? Cuando yo como y bebo, ¿estoy qué? Estoy destruyendo ¿qué? El templo de Dios. ¿Por qué lo estoy destruyendo? Porque no estoy comiendo el alimento adecuado espiritualmente que Dios quiere para alcanzar la santidad. Ahora, si yo como y bebo y santifico mi cuerpo y obedezco a Dios en su santa palabra, aquí Dios me lo está diciendo. Por eso, cuando tú lees 1 Corintios en el 3:16, ¿no sabéis que soy templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en vosotros, porque nosotros somos templo de Dios. Templo de Dios. Ahora, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿cómo voy a destruir yo el templo de Dios cuando yo como y bebo cosas indebidas y me alejo de la formación espiritual que Dios quiere? Entonces, ¿cómo voy a alcanzar yo la santidad? No la voy a alcanzar nunca, porque estoy destruyendo el templo de Dios. Por eso Él me lo está diciendo aquí, en 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá. Dios le destruirá. Por eso es que hoy en día el hombre no alcanza la meta de llegar a 120 años, 130 años, 140 años. ¿Por qué? Porque cada día los años le van reduciendo. ¿No te fijas que hoy en día hay personas que tienen 20 años, 25, 30 años y ya te lo ven como ancianos? Porque agarran una vida de perdición, una vida de drogas, una vida de aguardiente, se alejan totalmente de Dios. Entonces, eso es lo que Dios nos está hablando aquí. Tenemos que morar el templo de Dios porque tenemos que cuidarlo, protegerlo, para alcanzar la fortaleza divina de la santidad del poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos vivir esa armonía? Bueno, fortaleciendo la palabra de Dios, el crecer día a día, el crecer y fortaleciéndonos en ella. Mira, el día a día es crecer en ella, crecer en la palabra de Dios. Ahora fíjense ustedes lo que me dice a mí 1 Corintios en el capítulo 20, en el capítulo 6, versículo 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Mi cuerpo no es tuyo ni es mío, no, mi cuerpo es de Dios. Nuestro cuerpo no es tuyo ni mío, es de Dios. Y Dios me lo confirma aquí en el versículo 20, en el capítulo 6, en el 1 Corintios. Y cuando leemos, fíjense usted, porque sabéis que ha sido comprado por el precio, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender lo que Dios me dice aquí? Porque habéis sido comprado por precio, glorifica pues a Dios. ¿Cómo voy yo a glorificar a Dios? Es obedeciendo el carácter de Dios. Es obedeciendo la palabra de Dios. En un escrito está. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra presente que está escrita aquí en las Sagradas Escrituras. Aquí nosotros vamos a obedecerlo a Él. Para nosotros alcanzar esa formación espiritual, esa formación de amor, esa formación de esperanza, para nosotros fortalecer su palabra el día a día. Ahora, fíjese usted, vamos a volver nuevamente al plan original de Dios, claro que sí.
¿Y cómo lo sé? Porque Dios me lo revela aquí en la Santa Palabra. Fíjate lo que me dice aquí: cielos nuevos y tierra nueva. Volvamos al plan original de Dios. Y eso lo vemos en Isaías, en el capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Vendrá cielos nuevos y nueva tierra. ¿Para qué? Para los obedientes de la palabra de Dios. Y Dios nuevamente nos va a llevar nuevamente a la etapa de la formación, a la etapa desde el inicio. Dios nuevamente nos va a llevar a la etapa prelazaria, al plan original de Dios desde el inicio, cuando nos crió en el principio. Y vamos a volver a prelazaria, la santidad pura, porque vamos a tener nuevamente esa santidad. Vamos a ir nuevamente a esa etapa, y eso va a ser en los cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a volver al plan original de Dios. Ahora, y eso me lo comprueba más Isaías en el capítulo 65, versículo 25. Aquí está la verdad presente. Escudriñando la palabra de Dios, tú te enteras de la verdad. Porque Dios nos está revelando que vamos a volver nuevamente al plan original de Dios. Y eso lo podemos comprobar en Isaías 65, 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirá ni hará mal en mi santo monte, dice Jehová. Ahora, cuando vamos nuevamente a Génesis, desde el principio, vemos lo que Dios me revela en Génesis, en el capítulo 1, versículo 30. ¿Qué me dice en el capítulo 1, versículo 30? Ya lo vamos a buscar aquí para que usted vea lo que Dios nos está revelando, lo que Dios nos está diciendo desde el principio. Vamos a volver nuevamente al plan original de Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que Dios nos habla y nos dice a nosotros en la palabra, es porque tenemos paz, tenemos seguridad, porque Dios nos revela la verdad presente en su palabra. Y tenemos que estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Fíjate lo que nos dice Génesis en el capítulo 1, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Cuando tú vas aquí y cierra aquí en Isaías 65, 25, y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja y la serpiente no fijará mal y no hará mal alguno en mi santo nombre, dice Jehová. El león volverá a comer paja y comerá junto al león, por decir al caballo, aquellos animales que hoy en día comen paja, por decir como el burro, como el caballo, como el buey, ¿verdad? Ellos van a volver nuevamente, el león, el tigre, esos animales salvajes van a volver a comer paja, porque ese fue el alimento desde el principio que Dios hizo para ellos.
pero debido al pecado, ellos se volvieron carnívoros, salvajes. Ahora, fíjese usted cómo Dios me lleva a mí al concepto de la formación cuando leemos por lo menos las delicias celestiales. Cuando vemos a Isaías en el capítulo 11, versículo 6, morará el lobo con el cordero y el león y el leopardo con el cabrito. Se acostarán el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Isaías 11:7. La vaca y la osa pasearán en compañía su cría, se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Isaías 11:8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora y no le hará daño. Fíjese usted, ¿por qué? Porque ya no habrá más muerte. Ya no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque ya todo quedó atrás. ¿Por qué? Porque esta es la nueva tierra, es la nueva Jerusalén en la cual Dios hizo para los obedientes, a los obedientes de la palabra de Dios, porque Dios nos va a volver a llevar a ese plan original de Dios. Y eso aquí me lo confirma Isaías. Cuando leemos Isaías 11:9, no hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como el agua que llena el mar. Ahora fíjese usted cuando leemos a 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y cuando leemos a 1 de Juan en el capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guardan sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso que hay que estar claro, estar preciso y estar obediente a la palabra de Dios. El que dice, yo conozco al Señor, pero no guarda sus mandamientos, en tal es un mentiroso, porque no es obediente a la palabra de Dios. Y Dios me lo está confirmando aquí en el 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alcanzar esa gran verdad que Dios nos habla en su santa palabra? ¿Cómo nosotros podemos tener ese amor puro del Señor para nosotros tener nuevamente aquella naturaleza santa y pura? Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Ser obediente. Tener la santificación del amor puro en Dios en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios nos está hablando el día a día, para que nosotros vivamos y permanezcamos en su amor, en su pureza, en su fortaleza. Por eso Dios aquí cada día nos hace un llamado en la cual nosotros crecemos en esa armonía. Ahora fíjese usted lo que nos dice aquí Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá en nuestra descendencia y en nuestro nombre. Ahora, cuando leemos a Isaías 66, 23, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Allá en el cielo vamos a adorar a Dios el día sábado, que es el día del Señor, para glorificarlo y alabarlo a Él. Por eso Dios nos está llamando a nosotros al plan original de Dios,
Él nos está llamando a que volvamos a ese plan. Porque ya nuestra naturaleza, en el momento que nosotros nos encontremos allá en el cielo junto con el Señor, ya nuestra naturaleza va a ser una naturaleza preslazaria, una naturaleza santa y pura. Ya dejamos atrás esta naturaleza poslazaria, que la heredamos de nuestros primeros padres debido al pecado. Pero cuando venga la tierra nueva y los nuevos cielos, vamos a tener la santificación pura cuando Cristo Jesús venga por segunda vez a buscar a su pueblo amado, a los que son obedientes de la palabra de Dios, para tener la santificación y pureza, para tener esta naturaleza preslazaria, la naturaleza santa y pura. Y esa naturaleza santa y pura la vamos a obtener cuando Cristo Jesús venga por segunda vez a buscar a su pueblo. A buscar a su pueblo. A los que murieron en Cristo Jesús los arrebatará. Y a los que están vivos en el momento de Él venir, los arrebatará, los arrebatará. Pero los que estén muertos en Cristo Jesús, los resucitará. Y los que estén vivos en el momento de Él venir, los arrebatará. Por eso tenemos que estar presentes, pero entonces ya esa naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza poslazaria, pasa a ser la naturaleza prelazaria, porque ya va a ser una naturaleza limpia y pura para estar al lado del Señor, al lado del Padre Creador. Ya una naturaleza santa y pura, porque esta naturaleza poslazaria muere aquí en la tierra, porque ese es producto del pecado. Y por eso Dios nos está haciendo el llamado a que nosotros volvamos nuevamente a ser obedientes a la palabra de Dios. Él nos está haciendo un llamado. Hermanos, Él nos está haciendo un llamado. ¿Qué espera que no le abre ese corazón a Dios? Busque a Dios de corazón. Bautícese en Cristo Jesús. Sea obediente a la palabra de Dios. Tenga oído para oír la palabra de Dios. Yo lo estoy haciendo un llamado. Cualquier persona que quiera tener estudios bíblicos, yo le puedo dar estudios bíblicos. O pueden dirigirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está aquí en la calle 1, en el barrio del Carmen, en la Iglesia Central. Pueden anotar mi número por medio del WhatsApp 0424-684-2183, o me pueden buscar en las redes como Víctor Ramos Garbia, en la cual nosotros presentamos estudios basados en la palabra de Dios. En un escrito está, formado y dirigido por el poder de Dios. Porque yo soy un instrumento de Dios, en la cual yo llevo el mensaje a través de la palabra de Dios. Pueblo de Dios, yo los invito una vez más, busquemos a Dios de corazón. Él quiere que tú te salves. Él quiere que tú te salves, porque recuerde de que como en los días de Noé se va a repetir la historia. No espere que la gracia se cierre. Cuando ya no haya tiempo, ya no hay tiempo para el perdón. Pero en este momento estás a tiempo. Fíjese usted cuando Noé predicó el evangelio y ¿qué hizo ese pueblo maravilloso? Le cerró los oídos a Dios. No quisieron oír la palabra de Dios. ¿Y cuántos se salvaron en ese momento? Se salvaron 8 personas, de millones y de millones de personas, en la cual Noé le predicó la palabra de Dios. Pero nomás 8 personas fueron los que se salvaron. ¿Se va a repetir la historia? ¿Se va a repetir la historia? Bueno, entonces Dios nos está haciendo un llamado a que oigamos la palabra de Dios, que alejamos todo lo que nos hacen daño. ¿Y qué nos hace daño? Las cosas mundanas de este mundo. Él nos está haciendo un llamado. Hermano, busque a Dios de corazón. Búscalo. Ábrele ese corazón a Dios. Porque Dios te ama, Dios te quiere. Dios te quiere. Bueno, será hasta otra oportunidad. Seguiremos escudriñando la palabra de Dios
Y quise traer este tema porque para que usted tenga el conocimiento del plan original de Dios, la formación espiritual para nosotros alcanzar la gracia. Bueno, Dios me lo bendiga y que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Amén y amén.